Buenas tardes y gracias por ver este vídeo. Si estás aquí probablemente es debido a que has leído el hilo de relojespeciales.com donde enlazo el vídeo. O tal vez, quién sabe, has buscado información de este modelo y has terminado encontrándolo. Sea como sea, y antes de que continúes viéndolo, tengo que dejarte muy claro que no vas a encontrar aquí. No esperes un análisis profesional y detallado del modelo. Soy un aficionado, simple aficionado a la relojería, que sencillamente está mostrando un reloj a la comunidad de aficionados a la que pertenezco, que es la mencionada relojespeciales.com. Mis conocimientos en este increíble mundo de la relojería son tal vez ligeramente superiores a los de simples usuarios de relojes, pero muchísimo menores que la gran cantidad de expertos y entendidos que hay en las redes. Por eso mismo, no te eches las manos a la cabeza si doy algún dato erróneo o hay alguna inexactitud en la información facilitada. Este es mi primer vídeo de un reloj y probablemente sea el último. No aspiro ni está en mis planes poner en marcha un canal de relojes. En primer lugar, por algo esencial, y es que considero que un youtuber que va a hablar sobre cualquier tema debe como mínimo tener unos conocimientos suficientes como para hacerlo con propiedad. Si bien es cierto que los que yo tengo en relojería quizás estén por encima de los del usuario medio, particularmente considero que no son ni de lejos suficientes como para permitirme el lujo de poner en marcha un canal de relojes. Por otra parte, si me decidiera a algo tan en principio sencillo como enseñar mis relojes o nuevas adquisiciones, debería de hacerlo de una forma adecuada, con los medios suficientes y con una calidad de edición acorde a un canal que se precie. Sí, sé que hay decenas, cientos de canales de la más diversa índole que se bastan con un móvil y cero edición para estar online. Pero yo, amigos, no soy así. Si algún día afrontara abrir un canal de relojes, este debería estar a la altura de esta pasión y, como os digo, no tengo ni tiempo ni tampoco ganas, porque obviamente la cuestión económica ni se me pasa por la cabeza. Finalmente hay otro aspecto que es tan o más importante que los demás. Como os he dicho, mis conocimientos en relojería son limitados. Y aunque cabría pensar que tal vez se podrían hacer presentaciones más o menos elaboradas de los modelos que fuera adquiriendo o de los que ya tengo, solo que, amigos, ¿quién quiere ver un vídeo de un Seiko 5 Sports o un Orient Kamasu? Que son hasta la fecha seguramente los relojes que más me gustan de mi caja. Nadie. No descarto tal vez en un futuro lejano, cuando otra pieza de características similares al reloj que hoy presento llegue a mi caja, pues hacer algo parecido. Pero con la única intención de mostrarlo al grupo de amigos de relojespeciales.com. No tengo ninguna otra intención que no sea esa. Creo que queda claro cuáles son mis aspiraciones en este vídeo y espero que lo veáis desde esa perspectiva. Y aunque cualquier crítica será bienvenida, espero no recibir ninguna del estilo de eso ya te lo dijo tal, o aquello ya lo había visto en no sé dónde, o no has hablado sobre tal o cual característica. Amigos, simplemente os voy a enseñar mi reloj, dando algunos datos y sobre todo muchas impresiones personales y lo que creo que es más importante, por qué he llegado a adquirir este modelo en concreto y no otro. Como os decía al principio, para información más profesional, buscad cualquier otro sitio, pues estos minutos con el X-Wing en el fondo no son más que la manera de presentarlo en sociedad. Lo siguiente que os quiero contar es por qué este modelo y no cualquier otro. Si eres aficionado a la relojería, seguramente lo entenderás. Si no lo eres, probablemente te cueste un poquito más, aunque intentaré explicarlo. Veréis, tengo una caja con 12 relojes y una segunda con otros tantos. Eso sí, de menos en valor, tanto económico como relojero, aunque en ambos casos son relojes que han ido pasando por mi vida, siendo algunos de ellos regalos y por tanto con un gran valor en eso que los aficionados llamamos intangible. Como aficionado al mundo de la relojería, y esta es la parte que los simples usuarios de relojes como una herramienta para ver la hora no entenderán del todo, el cuerpo me pide un nuevo reloj cada cierto tiempo. Hay veces que pueden pasar meses sin adquirir una nueva pieza o incluso años. Pero aunque todos mis relojes funcionan perfectamente, llega un momento en el que me apetece añadir un nuevo modelo a la colección. En todo este tiempo como aficionado, aunque los relojes me gustan desde niño, he ido aprendiendo y conociendo este apasionante mundo, gracias en buena medida al foro relojespeciales.com. Este aprendizaje me lleva a darme cuenta de lo poquito que tengo por detrás y el increíble mundo que hay por delante, tanto en conocimiento como en las propias piezas que poseo. En mi caso, a la hora de adquirir un reloj,
El primer factor que entra en juego es el estético. Y en ese sentido, aunque estoy abierto a otras opciones, me gustan los relojes grandes y de tintes deportivos. No soy de los que escogen los modelos basándose en esa serie de ideas preconcebidas del estilo hay que tener un diver, o un reloj de vestir, o un vintage, o modelos con la esfera de cada uno de los colores que nuestra vista puede detectar. Soy más simple en ese sentido. Me gusta un determinado tipo de relojes y trato de guiarme por ese criterio. Para que os hagáis una idea, además de lo comentado del tamaño y el estilo, también me gusta que sean esferas muy legibles, es decir, no muy recargadas, y es que, en mi caso, no me pongo un reloj exclusivamente para lucirlo, sino que intento que además de ser un complemento me sirva para lo que en teoría fue concebido, es decir, ver la hora. Y también me gustan los cronógrafos, o mejor dicho, la estética de los cronógrafos, y hago énfasis en lo de la estética porque a día de hoy dudo mucho que nadie, aficionado o no a la relojería, utilice un reloj analógico, dejemos de lado los digitales, para cronometrar ni siquiera el tiempo de pisa en el horno. Suelen ser relojes con 2 o 3 esferas, además de la principal, en la que se miden segundos, minutos u horas en función del movimiento que incluya cada uno. Son modelos que también incluyen botones adicionales para poner en marcha y para parar el crono, resetearlo u otras funciones en movimientos más avanzados. Esos botones, en principio, van en contra de cualquier criterio estético para un reloj de vestir y confieren al reloj de un estilo deportivo, que es lo que me gusta y lo que busco. Y ahora llega la pregunta del millón. Si todo lo anterior hasta ahora se refiere exclusivamente a la estética, ¿por qué un reloj mecánico, que además es más caro que cualquier cuarzo? Si eres aficionado a la relojería seguramente lo entenderás, si no lo eres te costará algo más, veréis. Ya tengo cronógrafos en mi colección, todos ellos por supuesto de cuarzo. Y digo por supuesto porque un movimiento crono en cuarzo es, entre comillas, incluso sin comillas, fácil de fabricar. Sin embargo, cuando de mecánico se trata, la cuestión ya no es tan baladí. En este punto, escogida la opción estética que más me gusta, me voy al alma del reloj, al mecanismo que lo mueve, y he de reconocer que de un tiempo a esta parte me he vuelto muy radical en ese sentido, apostando exclusivamente por movimientos mecánicos. Esto es un problema, porque la oferta que existir obviamente existe, escapa seguramente a muchos bolsillos. Desde luego a los del usuario mileurista de un solo reloj herramienta al que ni se le pasa por invertir más de unos pocos cientos de euros en el mejor de los casos en cualquier modelo. Sin embargo, los locos de este mundo como yo amamos las complicaciones y en relojería la del cronógrafo es una que a algunos nos apasiona. Ya os he explicado el por qué un crono automático, ahora vayamos a por qué el Hamilton X-Wing Chrono Auto. Toda la reflexión anterior es en el fondo la cronología que me ha llevado a decidirme por este modelo. Aunque he obviado hablar de cifras, y esta es la parte más crítica, la económica. Mi presupuesto autoimpuesto en esta búsqueda era de 1.000 euros. Un precio bastante ajustado para encontrar una pieza de mi gusto, muy ajustado. Sin embargo, tras visitar decenas de webs y marcas, di por casualidad con un post de Santiago Tejedor y su web horasyminutos.com, al que os recomiendo que sigáis si os gustan los relojes, ya que es conocido por todos en el ámbito relojero. En él hablaba de 3 cronos por menos de 1.500 euros. Se trataba del 13 ADS Action Driver Chrono, el Hamilton X-Wing Auto Chrono y el Tissot Heritage 1948. De los 3, descarté el Tissot porque su estilo, mucho más elegante y alejado de la deportividad, no era lo que buscaba. Y reduje mi decisión entre los 2 modelos indicados de Certina y Hamilton, ambas marcas de reputada calidad. Me encantaron ambos, pero descubrí tristemente que el post era de 2020, por lo que cuando fui a buscar los precios actuales la situación había cambiado radicalmente. El Certina, que en 2020 costaba 1.170 euros, se sube hasta los 1.990 en 2025. E idéntica situación con el Hamilton, que pasaba de costar 1.395 euros, un precio al que podría haber llegado hasta los 2.000 euros en apenas 5 años. Toda la emoción se vino abajo y tuve que retomar la búsqueda. Encontré alternativas dentro de presupuesto. Ya empezaba a hacerme tirín el X-Wing Chrono, pero mi bolsillo me decía que no, que era un precio excesivo.
Reduje expectativas y entonces limité mi decisión entre dos modelos, casualmente también de Cettina y Hamilton. Eran el DS Podium Chronograph Automatic y el X-Wing Day-Date Auto, por 1.100 y 1.245 euros respectivamente. El Cettina, aun siendo un crono, era más refinado y elegante que el Hamilton, esfera negra, extremadamente legible y con, en principio, todo lo que buscaba. Pero el X-Wing Chrono seguía llamando a mi puerta y me dije: hasta aquí hemos llegado. Hacerme con el Day-Date era asumir el quiero y no puedo, sin olvidar que si bien el crono ya tiene unas dimensiones considerables, el primero, pese a ser algo más delgado, tiene 1 milímetro más de diámetro. Me dije basta. El X-Wing Chrono me había llamado, se había producido esa especie de flechazo difícil de olvidar y era el elegido. Pero tengo que reconocer que además del amor a primera vista hubo otros factores que me hicieron decantarme definitivamente por un modelo del doble de precio que el Cettina de ese Podium. Y es que este monta un calibre ETA C01-211. ¿Cuál es el problema? Probablemente ninguno. El ETA es un movimiento contrastado, fiable, de calidad y forma parte de una buena cantidad de cronos automáticos, siendo la, entre comillas, resurrección del Lemania 5100. Aunque algunos lo llaman la versión barata del mismo, con alguna que otra particularidad que a los apasionados de la relojería o a algunos de ellos no nos gusta. Y es que ciertos componentes del movimiento son plásticos. Dentro de mi ignorancia relojera y dando por hecho que una buena cantidad de relojes suizos montan este movimiento, quiero creer que serán igual de longevos que movimientos enteramente metálicos. Pero me surgió la duda, y esta fue suficiente para hacerle caso a los ojitos que me había hecho el Hamilton. Su movimiento, el del Hamilton, otro clásico, es un Hamilton H21, que es también una versión modificada y mejorada de otro movimiento, en este caso del famosísimo Baljou 7750, ofreciendo una reserva de marcha de 60 horas y la protección contra campos magnéticos que no tienen el original, siendo además un movimiento que en principio está algunos pasos por encima del ETA, aunque como en todo seguramente habrá opiniones en todos los sentidos. Y creo que poco más os puedo aportar. Mientras os hablaba de mi experiencia y cómo he terminado llegando a tener este reloj, habéis podido verlo en detalle, dentro de los que mis medios técnicos permiten. Ha sido literalmente un amor a primera vista. Me encanta su estética de aviador. Creo que la correa de piel le viene como anillo al dedo, pese a que, salvo honrosas excepciones, prefiero los armis de acero inoxidable. Existe la versión de este reloj con armis y aunque me cueste creerlo, no me transmite lo mismo. Creo que este modelo debe ser vestido con correa de piel, tal cual nos la presenta Hamilton, con sus remaches en gruesa y ese bonito detalle de la H en la hebilla. No os voy a contar ni hablar de sus particularidades ni especificaciones, pues es un reloj que lleva muchos años en el mercado y seguramente ya sabréis que si sois pilotos y todos los sistemas digitales y tecnológicos fallan, os podrá ayudar para calcular los vientos cruzados, lo cual se hace desde las diversas coronas y biseles interiores y exteriores, además de una regla de cálculo que hay en la tapa trasera, y que honestamente ni me interesa saber cómo funciona, porque simplemente lo que me ha enamorado de este reloj es su estética. Justo es también comentar que lo he comprado a muy buen precio en un concesionario oficial de Hamilton en España, hora exacta, donde Xavi os atenderá a las 1000 maravillas y cuyo enlace dejo en la descripción, olvidándome así de historias de aduanas, importaciones y zarandajas varias que se saben cómo empiezan pero nunca cómo acaban. Gracias por haber llegado hasta aquí. Quién sabe si en un futuro os termino contando la adquisición de algún nuevo modelo. Un saludo.